Buenas tardes, siendo las 2:45 de la tarde de hoy, 26 de mayo de 2023. Señor defensor, puede sentarse. Siendo las 2:25 de la tarde de hoy, 26 de mayo de 2023, el juzgado 13 penal del circuito de Cali procede a instalar audiencia pública dentro de la acción penal que bajo número único de noticia criminal 76-00160, 00193-2019-01032. Acción penal que se adelanta en contra de John Alexander Angulo Valencia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Previamente a la instalación formal de este acto procesal y al registrar la presencia de las partes, vamos a indicar que la fiscal 12 seccional, la doctora Hilda María Esquivel Tafur, debidamente enterada de la realización de esta audiencia en la tarde de hoy, a la 1:45 de la tarde, tal y como se informó desde ayer cuando se emitió sentido del fallo, estuvo presente. Sin embargo, como la audiencia que antecedió este acto procesal, la actuación 76-00160-00196-2016-85-693, se extendió más de lo que habíamos presupuestado, la señora fiscal se excusa y autoriza la realización de la audiencia en su ausencia. Continuando con las presentaciones. ¿Quién tiene a su cargo la defensa técnica del señor John Alexander Angulo Valencia? Su señoría, ante su presencia constitucional, Carlos Gustavo Timaná, de condiciones tanto personales como profesionales ya conocidas por el despacho, soy el defensor de confianza de John Alexander Angulo Valencia. Es todo, gracias. Señor defensor, declarada formalmente instalada la audiencia, vamos entonces a avanzar en el propósito de la misma. Como lo acabo de indicar, ayer, en horas de la tarde, se emitió sentido de fallo condenatorio y se convocó para la publicación de la sentencia en la tarde de hoy. Las partes estaban debidamente informadas. Y como ya contamos con la autorización de la señora fiscal, vamos a proceder a dar publicidad a la decisión que en derecho corresponde. Entonces, la sentencia tiene los siguientes términos. República de Colombia, Juzgado 3 Penal del Circuito de Cali, hoy 26 de mayo de 2023. Esta sentencia tiene el número 28. Se emite dentro de la acción penal con número único de noticia criminal 76-00160, 00193-2019-01032. Se adelantó por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, siendo procesado John Alexander Angulo Valencia. El objeto del pronunciamiento, indicado ya, una vez culminado el debate probatorio y no observando alguna irregularidad que lo impida, procedemos a publicar la sentencia correspondiente dentro de la acción penal que se adelantó en contra de John Alexander Angulo Valencia, acusado como autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Para invalidar el procesado, contamos con la siguiente información. John Alexander Angulo Valencia se identifica con la cédula de ciudadanía número 1.143.944.659, cédula expedida en Cali. Nació el 19 de enero de 1992 en esta ciudad. Es hijo de Gladys Valencia y John Angulo. De escolaridad bachiller, de estado civil unión marital de hecho, así se dijo en las audiencias preliminares, de ocupación oficios varios. La última residencia conocida está ubicada en la calle 127 F bis número 28E91 de Cali. Teléfono 320-252-6892. Sus características morfológicas indican que se trata de una persona de sexo masculino, de 1,92 m de estatura, de contextura mediana, tez negra, cabello negro, frente amplia, cejas rectilíneas, ojos de color café, nariz de dorso cóncavo, base media, boca mediana, labios medianos, orejas medianas, de lóbulos separados. Y como señales particulares se hizo mención a que este ciudadano presenta 4 tatuajes, pero no se ofreció ninguna descripción de los mismos. La fundamentación fáctica de esta sentencia se extrae de la acusación formulada por la Fiscalía General de la Nación,
que informó cómo siendo aproximadamente las 8:24 las 8:25 de la noche del 24 de enero de 2019, en la calle 122 con carrera 28F, sector barrio Písamos de Cali, unidades de la Policía Nacional dan captura al señor John Alexander Angulo Valencia, pues le incautaron 22 decigramos del estupefaciente cocaína o derivados, luego de que fuera sorprendido vendiendo al señor Anderson Ortiz Garcés 9 decigramos del estupefaciente cannabis. La tipicidad de la conducta. La conducta atribuida por la Fiscalía General de la Nación al acusado John Alexander Angulo Valencia corresponde a la tipificada y sancionada por el inciso segundo del artículo 376 del Código Penal, que fue modificado por la Ley 1453 de 2011 en su artículo 11, norma que a la letra en la parte pertinente indica lo siguiente, comillas: el que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, haciendo énfasis en la modalidad atribuida, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas de las que se encuentran contempladas en los cuadros 1, 2, 3 y 4 del Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas, incurrirá en prisión. Suspendemos la lectura textual de la norma al establecer que con esta aparte es ilustrada suficientemente la sentencia. La actuación procesal la resumimos de la siguiente manera. En el presente asunto la jurisdicción fue activada el 24 de enero de 2019. Esto en razón de la captura bajo circunstancias de flagrancia de John Alexander Angulo Valencia. Dentro del término de las 36 horas siguientes, él fue presentado ante el Juzgado 16 Penal Municipal de Cali para que en audiencia preliminar se realizara el control judicial posterior a la restricción de ese derecho fundamental. De manera concentrada, ese 25 de enero de 2019 se procedió a la audiencia preliminar de formulación de imputación, acto procesal durante el cual la Fiscalía General de la Nación le comunicó que había reunido medios de conocimiento suficientes para inferir razonablemente su participación a título de autor por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de vender, cargo que no aceptó. La jueza constitucional se abstuvo de imponer medida de aseguramiento alguna en contra del imputado y restableció su libertad en forma inmediata. El escrito de acusación fue radicado por la entidad titular de la acción penal el 1 de abril de 2019. La audiencia correspondiente se realizó el 13 de septiembre siguiente. Fue acusado el señor John Alexander Angulo Valencia, bajo el mismo marco fáctico referido durante la audiencia de imputación, como autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de vender. El 18 de enero de 2023 tuvo lugar la audiencia preparatoria. El juicio oral se instaló el 25 de abril siguiente y se clausuró el 25 de mayo de 2023, fecha en la que se emitió sentido de fallo condenatorio. Fundamentación jurídica. Al emitir sentido de fallo condenatorio, nos corresponde evidenciar las razones que encontramos para considerar que en el caso sometido a estudio se satisfacen las exigencias señaladas por el legislador en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal para emitir una sentencia en dicho sentido. Procuraremos entonces destacar cuáles son esas coincidencias que observamos entre el recuento fáctico registrado y el alcance de las pruebas debatidas en el juicio oral, pruebas que conducen a demostrar, además de la ocurrencia del hecho, comprometida la responsabilidad penal del acusado. A esa conclusión llegamos de acuerdo con el alcance de los testimonios ofrecidos por Leonardo Yesid Mina Saba y Jesús Bedoya Masuera. Ellos, como agentes captores, comparecieron virtualmente a la sesión de audiencia del juicio oral celebrada el 25 de mayo de 2023, fecha en la que desde su óptica cada uno de ellos describió las circunstancias en las que procedieron a dar captura a John Alexander Angulo Valencia. Luego de que lo observaron bebiendo un cigarrillo del estupefaciente cannabis, a quien se identificó como Anderson Ortiz García.
Sin dubitación alguna, los servidores públicos mencionados coincidieron en afirmar que el hecho ocurrió el 24 de enero de 2019 en horas de la noche en el parque aledaño al CAI del barrio Písamos de Cali, lugar que era utilizado por algunas personas para expender estupefacientes, conforme a la queja de la ciudadanía. Los testigos estuvieron de acuerdo en reseñar que luego de realizar unas actividades en el CAI y encontrándose a una distancia aproximada entre 10 y 20 metros, al observar lo que hacían unas personas en el parque, lograron ver el momento en el que un ciudadano, identificado posteriormente como John Alexander Angulo Valencia, le entrega una cosa a otro y este a su vez pasa algo en sus manos. Al acercarse luego de realizarles una requisa, Mina Saba constató que el último de los ciudadanos mencionados recibió de Angulo Valencia un cigarrillo con sustancias de características propias del cannabis. Y simultáneamente, el patrullero Bedoya Noriega pudo constatar que el acusado recibió a manera de pago por el estupefaciente un billete de 1,000 pesos. Además, constató este patrullero que en la bota de la sudadera llevaba dentro de una bolsa transparente una sustancia sólida con características a la cocaína o derivados. La persona que recibe el cigarrillo de cannabis les manifestó a los uniformados que era consumidor y que acababa de comprar el cigarrillo incautado. Y con este argumento los acompañó durante la judicialización del vendedor para ofrecer su declaración sobre lo sucedido. De acuerdo con los testigos, el capturado era señalado por personas del sector como uno de los que se dedicaba a la venta de estupefacientes en ese parque. Fue evidente durante las atestaciones que los uniformados no escucharon cuáles fueron los términos en los que se concretó esa ilícita negociación. Esa circunstancia, en nuestro sentir, no resta mérito de convicción a sus declaraciones, que fueron utilizadas para informar lo que pudieron percibir de manera directa en medio del desarrollo de actividades propias de su cargo. La distancia que los separaba del distribuidor de estupefacientes y de su víctima era mínima, en un lugar en el que ningún obstáculo limitaba su campo visual y con suficiente luz artificial. La controversia propia del contrainterrogatorio no logró restar mérito suasorio a las versiones que analizamos, de tal manera que no surge sombra de dudas respecto de la materialidad del núcleo fáctico esencial que sirvió de fundamento a la acusación formulada en contra de John Alexander Angulo Valencia, quien fue sorprendido por unidades de la Policía Nacional en posesión de 22 decigramos de cocaína o derivados, luego de que lo observaron vendiendo 9 decigramos de cannabis, comportamiento que pese a lo poco significativa que resulta ser la cantidad del estupefaciente incautado, debe tenerse como punible por afectar el bien jurídico tutelado por el legislador. Sin duda, la ausencia de Anderson Ortiz Garcés durante el juicio oral representó un vacío en la actividad probatoria de la acusadora, toda vez que era de esperarse que su testimonio sirviera para suministrar los detalles relacionados con la manera como se cerró el trato para adquirir el cigarrillo de marihuana que tenía en su mano al momento de ser abordado por uno de los uniformados, que precisamente interviene porque pudo observar ese intercambio fruto de tal transacción ilícita. Sin embargo, para este juzgador, la aludida ausencia del testigo para nada afecta ese estándar de conocimiento que se alcanza frente a la comprobación de la conducta relacionada en la acusación que se formuló en contra de John Alexander Angulo Valencia, la que se obtiene a partir de los testimonios en referencia. No es de extrañarse que el testigo no haya comparecido a la audiencia, toda vez que quien compra estupefacientes para su consumo normalmente
se encuentra en alto grado de vulnerabilidad. Es una persona que procura ocultarse al momento de querer satisfacer su hábito o adicción. La venta de estupefacientes en nuestro medio aún implica una actividad ilícita. Por ello es usual que quien compra se encuentre en condición de calle, lo que convierte en una imposible su ubicación para convocarlo a rendir testimonio. Pero tal circunstancia resulta insuficiente para dudar respecto del comportamiento agotado por el acusado y en este caso también de quien quiso comprar el estupefaciente para saciar su mal hábito. Precisamente la acusadora utilizó el testimonio de René Gustavo Ramírez Asprilla para que hiciera saber que en desarrollo de los llamados actos urgentes entrevistó a una persona que se identificó como Anderson Ortiz Garcés, persona que compraba el estupefaciente. Asimismo, el testigo explicó la forma en la que las sustancias estupefacientes fueron sometidas al procedimiento de cadena de custodia en procura de garantizar su mismidad. Como complemento del presente análisis, encontramos que por vía de estipulación se incorporó como hecho probado que las sustancias incautadas en el procedimiento de captura fueron identificadas como cannabis con peso neto de 9 decigramos, que estaba en posesión de Anderson Ortiz García, la que tenía Anderson Ortiz García, y en posesión de John Alexander Angulo Valencia, 22 decigramos de cocaína o derivados. Bajo la óptica del principio de libertad probatoria que rige nuestro procedimiento penal, de conformidad con el artículo 373 de la Ley 906 de 2004, consideramos que el resultado del debate probatorio deja conocer inobjetablemente que siendo aproximadamente las 8:25 de la noche del 24 de enero de 2019 en la calle 122 con carrera 28 de Cali, el señor Don Alexander Angulo Valencia fue sorprendido por unidades de la Policía Nacional vendiendo sustancias estupefacientes, comportamiento que ponía en riesgo sin justa causa el bien jurídico de la salud pública. Significa que su captura fue el resultado de un acto legítimo de agentes del Estado en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales ante una conducta que genera un alto impacto en la sociedad, como es la venta de sustancias estupefacientes. Actividad que ha permeado las estructuras políticas, económicas y sociales con consecuencias funestas para la institucionalidad, además de generar detrimento en el desarrollo de algunos individuos, sus familias y su entorno en general. En el sentido de esta instancia, los medios de convicción presentados por la Fiscalía General de la Nación satisfacen esas exigencias del citado artículo 381 del Código de Procedimiento Penal para proferir una sentencia condenatoria. Sin duda, don Alexander Angulo Valencia es penalmente responsable de la conducta punible antes citada, toda vez que se trata de una persona imputable, de lo que no haya asomo de duda, ya que durante el lapso que demoró el desarrollo de la acción penal no se intentó tan siquiera insinuar cosa contraria. Puede entonces inferirse que se encontraba en plena capacidad de comprender la ilicitud de vender estupefacientes, así sea en dosis mínimas. Igualmente se hizo evidente su capacidad para autodeterminarse y de acuerdo con tal comprensión a él le era exigible comportarse de manera diferente, es decir, abstenerse de comercializar estupefacientes. Sin embargo, de manera voluntaria, encaminó su proceder a obtener lucro mediante el referido comercio ilícito, siendo estos los motivos que llevaron al ente acusador a imputarle la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de vender, de conformidad con el contenido del artículo 376 del Código Penal en su inciso segundo. Por lo antes expuesto, este funcionario judicial considera que se reúnen los requisitos exigidos para emitir una sentencia de carácter condenatorio, pues ha quedado demostrada tanto la existencia de la conducta punible como también la responsabilidad penal más allá de duda en cabeza de John Alexander Angulo Valencia como autor del delito atribuido en la acusación. Dosificación punitiva. Declarada la responsabilidad penal del acusado, se procede a dosificar la pena. Para ello nos ubicamos de frente a las previsiones de los artículos
60 y 61 de la Ley 599/2000, atendiendo que el legislador señaló como extremos punitivos para el delito por el que se procede en su inciso segundo, 64 meses en el mínimo y en el máximo 108 meses, con un ámbito punitivo de movilidad de 44 meses, esto es que deja una proporción de 11 meses, y a partir de ella construimos los cuartos de la siguiente manera: cuarto mínimo entre 64 y 75 meses, cuartos medios entre 75 y 97 meses, cuarto máximo de 97 a 108 meses. Como no fueron imputadas circunstancias de mayor punibilidad, debemos ubicarnos en el cuarto mínimo. Esto es el que comprende la sanción entre 64 hasta 75 meses de prisión. Conocidas las circunstancias modales y conforme al artículo 61, inciso tercero del Código Penal, este juzgador no observa circunstancias que impongan alejarnos del mínimo de la pena a imponer, ya que la naturaleza y cantidad de la sustancia incautada fueron aspectos valorados por el legislador para establecer el ámbito de movilidad para dosificar la sanción. Se impondrá entonces la pena de 64 meses de prisión y bajo idéntica consideración la pena de multa se fija en 2 salarios del mínimo legal mensual vigente. Como pena accesoria se impondrá la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por lapso igual al de la sanción principal, como lo establece el artículo 52, inciso tercero del Código Penal. A continuación nos referiremos a los mecanismos sustitutivos de la prisión efectiva. Y respecto de ellos diremos que no es posible conceder a John Alexander Angulo Valencia la suspensión de la ejecución de la pena, tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión, atendiendo que existe expresa prohibición del legislador para la conducta por la que se procede. Dicha prohibición fue incluida en el inciso segundo del artículo 68A del Código Penal, norma en la que fueron enlistados los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. En mérito de lo anteriormente expuesto, el Juzgado 3 Penal del Circuito de Cali, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, condenar a John Alexander Angulo Valencia, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 1143.944.659, expedida en Cali, a la pena principal de 64 meses de prisión y multa de 2 salarios mínimos legal mensual vigente como autor penalmente responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de vender de conformidad con el inciso segundo del artículo 376 del Código Penal. Segundo, condenar al señor John Alexander Angulo Valencia a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por lapso equivalente al de la sanción principal, como lo establece el artículo 52, inciso tercero del Código Penal. Tercero, negar al señor John Alexander Angulo Valencia el subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena del artículo 63 del Código Penal y la prisión domiciliaria como sustitutivo de la pena de prisión consagrada en el artículo 38 del mismo estatuto, ante la expresa prohibición legal que está contenida en el artículo 68A del estatuto mencionado. Cuarto, en caso de existir remanente de la sustancia incautada, se dispone su destrucción. Esta actividad quedará bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación. Quinto, se comunicará esta decisión a las autoridades que están citadas en el artículo 166 del Código de Procedimiento Penal. Sexto, en firme esta decisión, lo actuado se enviará al reparto de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad para lo de su competencia. Séptimo, contra la presente decisión únicamente procede el recurso de apelación que deberá interponerse en audiencia. La ausencia de la señora fiscal, quien estaba debidamente notificada y autorizó la realización de este acto procesal en su ausencia, quien además indica que no tiene legitimidad para impugnar la sentencia, ha de entenderse en ese sentido, que no tiene interés para recurrir. Notifico entonces a continuación la sentencia número 28 al abogado defensor. Gracias, señoría. Muy respetuosamente y muy cordialmente, su señoría, le interpongo recurso de apelación contra su sentencia número 28 de la presente y, si me permite, para sustentar oralmente de inmediato. Señor defensor, proceda a la sustentación. Su señoría y señores magistrados del Tribunal Superior de Cali se concreta en 2 fases. Una, que es propiamente con la que inicio, y está relacionado con la condena expresa
por venta de estupefacientes. E igualmente la condena tácita por llevar consigo, conforme a lo que le encontraron en la bota al procesado, y expresa con lo relacionado con el cigarrillo de marihuana que le incautaron al comprador entrevistado. Al respecto, tengo, sus señorías, para decirle que en toda venta hay un comprador y hay un vendedor. Si no hay comprador, por sustracción de materia, no hay venta. En el derecho penal no solamente es de acto, sino también de lógica, porque no podría haber un derecho penal absurdo. Y lo que sustenta el acto es la lógica. La lógica son los cimientos de la lógica son los cimientos de la estructura del derecho penal de acto. Por consiguiente, lo que quiero significarle a su señoría es que el comprador, entre comillas, no fue acreditado en el juicio oral, porque la entrevista no fue puesta en tela de juicio, no fue controvertida, no fue debatida. Y por consiguiente, bajo esas premisas, conforme al debido proceso, esa prueba o esa que está relacionada con el comprador, legalmente, jurisprudencialmente, judicialmente, no existe. No llegó a existir porque, por dos circunstancias. El comprador o entrevistado, para que surtiera efectos ante una sentencia condenatoria, debía de presentarse. No se presentó a juicio oral. Fuera de eso, la Fiscalía, por A, por B o por C, desistió de la prueba testimonial del comprador. Al desistir de la prueba testimonial del comprador es como si no existiera. Ante la realidad procesal no existe. Sin embargo, lo están condenando con un comprador prácticamente fantasma ante el derecho procesal. Y bajo esas circunstancias, pues, por sustracción de materia, no opera la venta. Y eso que planteo es indiscutible. O sea, no hay forma de que me contradigan en el sentido de que el comprador existió, porque no fue debatido, no fue controvertido en juicio oral. Eso respecto a la condena por venta relacionada con el estupefaciente cannabis, 0.9 gramos de marihuana. Ahora con la condena expresa relacionada con la cocaína en 2.2 gramos. Pues tácitamente el juzgador pues no le está imputando venta porque pues de bulto, en forma manifiesta, venta no hay. Porque le encontraron la droga en la bota. Y lo que según los policías se intercambiaba o se vendía era un cigarrillo de marihuana y no otra sustancia. Porque esta era oculta en las pertenencias íntimas del procesado. Por consiguiente, lo que quiero significar ante las magistrados del tribunal es que por parte de la Fiscalía tampoco, volvemos al mismo punto. En el anterior punto no acreditó el comprador, conforme a la realidad procesal en un juicio oral. Y conforme a la cocaína, no acreditó la destinación o fin de la misma, porque no hay prueba alguna que conlleve certeza que estaba vendiendo la cocaína, ni tampoco prueba alguna de certeza que estaba destinada también a la venta.
Por consiguiente, por sustracción de materia del fin o destino de la droga incautada en proporciones, pues, que superan la dosis personal de 1 gramo extremadamente mínimas, porque la duplica, son 2.2 gramos, por sustracción de materia tampoco opera la condena relacionada tácitamente con el otro evento o la otra incautación de cocaína. Eso es relacionado con la primera fase. Y con la segunda fase, pues prácticamente, pues, volvemos a lo mismo, pero hago énfasis en una nulidad. Esta vez yo voy a invocar una nulidad que incluso se puede decretar de oficio por parte del tribunal. Resulta y acontece como dice, no se acostumbra, que hay una errónea adecuación típica por parte de la Fiscalía desde la audiencia preliminar. Indudablemente dieron 2 eventos en bloque o en combo, 2 incautaciones. Uno que se catalogó como un intercambio o una venta, y otro que se catalogó como un porte, un llevar consigo. Sin embargo, se imputó el verbo rector venta global. He ahí un error, pues, manifiesto, de bulto. Y hay una jurisprudencia que dice concretamente: unas erróneas adecuaciones típicas que afectan el debido proceso, específicamente el principio de legalidad y por consiguiente la defensa técnica, al encauzarla incorrectamente, precisamente por la falta de una correcta administración de justicia en algunas imputaciones, al ser ostensibles, manifiestos, de bulto relevante, indiscutibles los errores en las creaciones jurídicas. Bueno, eso es mío. Lo que dice la jurisprudencia, así: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Lo anterior era mío. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, magistrado ponente José Francisco Acuña Vizcaña, sentencia de CP 14191/2016 de octubre 5 de 2016, radicado 45.594, que indico textualmente respecto al control material del juez penal del conocimiento lo siguiente. Esta postura, esto sí es esta es postura, pues, de la Corte. Esto que dice aquí, esta postura, que es la que acoge actualmente la línea jurisprudencial de la Sala, reconoce como regla que el juez no puede hacer control material de la acusación ni de los acuerdos tramitados al amparo de la Ley 906 de 2004, y que solo está autorizado para hacerlo por vía de excepción cuando objetivamente resulte manifiesto que el acto quebranta o compromete de manera grosera garantías fundamentales. Recapitulando, se tiene entonces que el criterio jurisprudencial que la Sala acoge actualmente en esta materia y que hoy se reitera, reconoce que el juez, por regla general, no puede hacer control material de la acusación o de los acuerdos en procesos tramitados por la Ley 906 de 2004 y que solo le es permitido realizarlo de manera excepcional cuando objetivamente advierta afectaciones manifiestas y groseras de los derechos fundamentales. Siendo así, su señoría, el tribunal, propongo una nulidad por violación del principio de legalidad y violación del debido proceso relacionado con una adecuación típica errónea parcial respecto a la incautación relacionada con la cocaína en peso neto 2.2 gramos, que globalmente le expandieron el verbo rector venta
relacionado con el intercambio del cigarrillo de marihuana a lo que se le encontró en su intimidad o en sus vestidos al procesado, que indudablemente de bulto, en forma manifiesta, pues resalta no como una venta, sino como llevar consigo un porte. Y en ese aspecto, pues, el código anterior traía pues más detalles relacionados con la forma en que se expone o se sustenta unas nulidades. Y en la actual legislación simple hace énfasis en que afecte garantías fundamentales, legales o del debido proceso en términos generales. Pero la doctrina y la jurisprudencia dice que los principios que rigen las nulidades por ese motivo no han desaparecido, y esos son el primero que expongo, el principio de trascendencia. Está demostrada la ocurrencia, la ecuación típica errónea parcial que debieron imputar a la incautación de la cocaína el verbo retor, llevar consigo, y no la venta. Y esto afectó el debido proceso y el principio de legalidad. Propiamente por una errónea adecuación típica respecto a uno de los eventos. Eso respecto al principio de trascendencia, o sea que efectivamente pues hay un perjuicio y hay un daño a la estructura del proceso y garantías de defensa técnica. O sea, propiamente esa situación pone en desventaja a la defensa, indudablemente, durante todo el proceso. Hay otro principio que se denomina principio de instrumentalidad de las formas. Esto pues no es simplemente un mero formalismo que se haya vulnerado, y tampoco es una nulidad que se pueda sanear fácilmente. Y no queda otra que acudir propiamente pues a que por vía del juzgador declare la invalidez para que se restablezca el debido proceso. Por consiguiente, se cumple con el principio de instrumentalidad de las formas. Perdón. Ahora hay otro principio de taxatividad, invocar las causales establecidas por la ley, principio de legalidad. No hay nulidad sin ley previa, no hay nulidad sin texto legal expreso. Y las nulidades pues son propiamente que se afecta el debido proceso o las garantías fundamentales como el principio de legalidad de la pena. Por consiguiente, el principio de taxatividad se da a plenitud, porque no es simplemente un formalismo, sino algo sustancial. Ahora, el principio de protección trata de la vulneración de la defensa técnica. Volvemos a lo mismo, propiamente la pone en desventaja. Y el sujeto procesal que haya dado lugar al motivo de la nulidad no puede plantearlo en su propio beneficio, salvo que se trate de vulneración del derecho de defensa técnica. Este principio de protección significa que la defensa no dio motivo a este tipo de nulidades. Eso es un error de la ecuación típica propiamente de la fiscalía, no de la defensa. Ahora, el principio de convalidación. La irregularidad que engendra el vicio puede ser convalidada de manera expresa o tácita por el sujeto procesal perjudicado siempre que no se violen las garantías fundamentales. Esta nulidad no ha sido saneada,
ni puede ser saneada por el sujeto procesal, por mi prohijado ni por la defensa. Por consiguiente, el principio de convalidación se da. Es una irregularidad relevante en la medida que vulnera principios y valores constitucionales o legales y afecta afecta el proceso de formación del acto procesal. Igualmente está el principio de residualidad. Compete al peticionario acreditar que la única forma de enmendar el agravio es la declaratoria de nulidad. La única forma de subsanar el daño es mediante una solicitud de nulidad. Para que la Fiscalía adecue correctamente el verbo retor al llevar a lo incautado en la bota del procesado, que no era propiamente, que salta de bulto o manifiesto, que no era venta, sino llevar consigo. Por consiguiente, se da el principio de residualidad. Ahora, el principio de acreditación. Quien alegue que exista un motivo invalidatorio debe aclarar la causal que invoca sus razones y su justificación. Bueno, pues ya he expuesto propiamente qué consiste el error de adecuación típica, propiamente específicamente se sustituyó un verbo retor por otro. Es más, un verbo retor claro y preciso de venta se englobó a los dos eventos, a sabiendas o de bulto manifiestos, o como lo dice la jurisprudencia, en forma grosera, en el sentido de que no calaba la venta para el incautado relacionado con la cocaína en 2.2 gramos. Por consiguiente, ese principio de acreditación se da. Se ha fundamentado el hecho y el derecho en que se apoya. En ese orden de ideas, pues, solicito muy comedidamente al tribunal que decrete esa nulidad parcial. En el evento de que fracase por X circunstancias el primer etapa defensiva o apelante relacionada con la ausencia de bulto o manifiesta o relevante o a la legua o a plena luz meridiana del comprador, conforme a la realidad procesal. En términos populares, el comprador aquí es un fantasma y con un fantasma están condenando a John Alexander Angulo Palencia. Eso es imparagitable, eso es indudable, eso es indiscutible, eso no lo... ¿Quién puede decir si el comprador existe porque rindió una entrevista ante la URI Cali? ¿Y quién dice que no rindió la entrevista? Eso es cierto. Que sí existe, que porque le incautaron un cigarrillo en el momento de la interceptación a dos sujetos. Sí, ¿quién dice que no? Pero ante el juicio oral no existió, no llegó a existir. Y si no existió, ¿cómo va a pasar con existencia jurídica a una sentencia condenatoria? Y si pasa, pues pasó fue el espíritu o el fantasma del comprador, jurídicamente. Por consiguiente, en ese orden de días, pues creo que he cumplido con la sustentación de las dos opciones de defensa. La una, pues la que estoy planteando últimamente, en resumidas cuentas, y la otra, la nulidad es por violación al principio del debido proceso y principio de la legalidad de la pena, relacionadas con una errónea adecuación típica parcial. Eso es todo, señores magistrados del tribunal. Considerando que el abogado defensor ha sustentado debidamente el recurso de apelación en contra de la sentencia número 28, proferida hoy 26 de mayo de 2023, asimismo que la ausencia de la fiscal delegada impone concluir que no va a intervenir como no apelante,
Se concede el recurso de apelación que interpusiera la defensa técnica de John Alexander Angulo Valencia en el efecto suspensivo de conformidad con el numeral primero del artículo 177 del Código de Procedimiento Penal y cumpliendo el trámite señalado en el artículo 179 del mismo estatuto, se remitirá lo actuado al Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que es la corporación competente para desatar el recurso de alzada de la referencia. Esa revisión se hará a través del Centro de Servicios de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio de Cali. No siendo otro el motivo de este acto procesal, lo terminamos siendo las 3:30 de la tarde. Muchas gracias.